que ese trabajo conjunto de la delegación del Gobierno y de Plena Inclusión Extremadura ha dado este resultado increíble de que por primera vez en toda la comunidad autónoma más de 900 colegios electorales han sido accesibles cognitivamente. Decíamos con Maribel que todo comenzó en Extremadura, en Cabeza del Buey, en el año 2010. Sí, así es. Esto es realmente ha sido una lucha de años que ha llevado Plena Inclusión en España hasta conseguir la reforma de la LOREC, la ley electoral de régimen general. Y bueno, pues tras la consecución, precisamente va a ser ahora un año de la consecución del derecho al sufragio de más de 100.000 personas en toda España, 3.000 en Extremadura. Pues tuvimos la oportunidad, trabajando en colaboración con la Dirección de Gobierno de Extremadura, de que se hiciese una experiencia piloto en Cabeza del Buey, con Plena Inclusión Cabeza del Buey y la Junta Electoral de Zona, que admitió que por primera vez se señalizase para que las elecciones fuesen fáciles para todos en todos los colegios electorales de esa zona. Y posteriormente se ha generalizado en toda Extremadura y bueno, pues decía y lo quiero repetir porque no puedo dejar de hacerlo, y es que nos tenemos que sentir orgullosos que es las elecciones que en España, la primera comunidad autónoma que en todos sus colegios, habrá alguna excepción, han sido accesibles cognitivamente, mientras que en el resto de España, con materiales diseñados en Extremadura a través de la OACES, pues han hecho alguna experiencia piloto en algunas comunidades, pero de forma minoritaria, con lo cual tenemos que sentirnos pues emocionados y contentos de que estamos siendo pioneros. Nos alegramos. Pedro Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. 9 de la noche, 19 minutos. Voto accesible, escrutinio rápido. Y es que superamos ya el 26% de voto escrutado, ligeros movimientos, pero no excesivos. Esther, vamos a recordarlo. Pues estamos ahora mismo, acabamos de actualizar, 30,68% escrutado. Estamos siguiendo los resultados por la página del Ministerio de Interior. En este momento, con ese porcentaje de escrutinio, tenemos que el Partido Socialista obtendría 121 diputados, 81 diputados obtendría el Partido Popular, Vox se situaría en los 46 diputados, Podemos Izquierda Unida en 24 diputados, si sumamos los de En Común serían 2 más, y bueno, pues Ciudadanos, ya lo decíamos antes, está con 10 diputados, superado incluso por Esquerra Republicana con 13. El escrutinio que refleja una menor subida de Vox de la que reflejaban las encuestas. Queda mucha noche por delante. En Extremadura nos acercamos al 40% de voto escrutado y a esta hora se confirma que Ciudadanos perdería los 2 diputados que tenía en Extremadura. 37,74% concretamente, y sí, Ciudadanos perdería sus 2 diputados que pasarían a Partido Popular 1, a Vox el otro, porque el Partido Socialista mantiene sus 5 diputados. Nos quedamos en la provincia de Badajoz, también superado ya el 40% de voto escrutado. 41,82, y la situación es la siguiente: el Partido Socialista obtendría 3 diputados, Vox se mantendría con el que tiene, y como ya habíamos anunciado antes, Ciudadanos perdería su diputado en favor del Partido Popular, que obtendría 2. Y a esta hora Magdalena Nevado sería diputada por Vox por la provincia de Cáceres. Así es, porque está escrutado el 30,97% y en este momento Vox habría ganado ese diputado que ha perdido Ciudadanos. El Partido Popular mantendría su número 1 y en el caso del Partido Socialista pues tendría 2 diputados. Bueno, enseguida estamos en la sede de los principales partidos de la región con entrevistas, pero antes comienza la tertulia política en la radio pública extremeña. Tertulia que vamos a compartir aproximadamente hasta las 10 y cuarto de la noche, porque esto va tan rápido que las primeras valoraciones también de los líderes van a llegar enseguida. Hemos invitado a portavoces de los 5 principales partidos políticos. La silla de Vox está vacía, fundamentalmente porque han declinado nuestra invitación. Tiempo de tertulia que además pueden escuchar y pueden ver a través de nuestro perfil en Facebook. Están con nosotros Juan Ramón Ferreira Alonso del Partido Socialista. Juan Ramón, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gema Cortés, ya la conocen porque también es habitual de esta casa. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias. Buenas Pedro. noches. José María Casares, Gemma Casares de Ciudadanos, que también nos acompañó, quiero recordar, en las últimas elecciones. Es fácil acordarse porque fue hace 4 días. José María, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Y Joaquín Macías de Unidas Podemos. Hola, Joaquín.
Muy buenas noches. Bueno, siempre lo decimos, lógicamente, cautela, mucha cautela, porque queda mucha noche, pero por la experiencia que ya tenemos, y que es mucha, cuando empieza a avanzar el voto escrutado, empieza a superar el 50, el 60%, mucho no suelen cambiar las cosas. A nivel nacional, como decimos, estamos ya por encima del 30%, y la primera conclusión, más allá del que sube y del que baja, es que en principio... comenzamos con Joaquín, como siempre, de menor a mayor. El bloqueo se mantiene. Sí, bueno, viendo los datos, mi primera conclusión es que la apuesta de Pedro Sánchez por convocar las nuevas elecciones para conseguir una mayoría suficiente que le permitiera desbloquear la situación, pues parece que fracasa. No, el PSOE no mejora los resultados, los empeora, y creo que la situación de bloqueo, si cabe, es más enrevesada todavía, porque Ciudadanos, que podría cumplir el papel de apoyo y garantizar el gobierno al PSOE en el Parlamento anterior, en esta ocasión no lo va a poder, según lo que estamos conociendo, no lo va a poder hacer, y queda la opción de PP que se abstenga o ir a una opción de gobierno de izquierda, ¿no? con distintos apoyos. Con lo cual el panorama, la jugada en general creo que ha salido mal, ha salido muy mal. Se ha hecho votar otra vez a los ciudadanos y la situación no se ha simplificado, sino al contrario, o sea, se ha complicado mucho más. José María Casares, en el caso de Ciudadanos, no solo pierde votos y diputados, pierde muchos porque estáis en 10 a esta hora, sino que sobre todo pierde capacidad de influir en el futuro gobierno. Bueno, estamos al inicio del escrutinio, aunque llevamos ya un 30%, pero bueno, marca que bajamos, lógicamente, y que esa representación hace que tengamos menos influencia. Albert Rivera ya lo ha dicho, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para dar gobernabilidad a este país, no vamos a ir, por nosotros no vamos a ir a unas terceras elecciones. El presidente, el jefe del Estado ya encargó en su momento a Pedro Sánchez la formación de gobierno, pero prefirió irse de vacaciones a Doñana un mes que negociar. Yo creo que ha habido falta de compromiso por parte de la persona encargada de negociar, de llevar a esto a buen puerto, y un proceso de doble vuelta como ha sido este, si lo podemos entender, pues hace que se concentre el voto hacia las opciones mayoritarias. Pero sin un éxito por parte de ninguna de las dos. Yo creo que le ha salido mal la jugada a Pedro Sánchez, y lo cual va a hacer que esto se complique bastante. Pero bueno, nosotros ya repito que vamos a poner toda la carne en el asador para que haya gobernabilidad. Sumando los resultados a esta hora de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que insisto, sube pero menos de lo que decían las encuestas, ese bloque de centro-derecha sumaría 141 diputados, muy lejos de los 176. Mucho tienen que cambiar las cosas para que de esta noche salga una solución y un desbloqueo a la situación política de este país, Gemma. Bueno, yo, Pedro, si me lo permites y con tu permiso, me gustaría que mi primera intervención en esta tertulia política y en esta ventana que vosotros nos dais sea para agradecer a los cientos de interventores y apoderados que hoy han estado velando en todas las mesas. Desde luego, yo quiero dar las gracias en nombre del Partido Popular de Extremadura, del presidente Casado y del presidente Monago, de todos esos compañeros que han estado representando nuestras siglas en todas las localidades de Extremadura. Y una vez dicho esto y entrando en el debate que tú nos pones encima de la mesa, bueno, yo creo que la situación tiene un único responsable, que es el señor Pedro Sánchez. Si después de estas elecciones que tanto han enfadado a la sociedad española con toda la razón del mundo, pues esto fue un capricho del presidente en funciones, que alguien le dijo, un gurú le diría que iban a mejorar los resultados, que podían sacar un gobierno, y al final se ha visto como hemos perdido un año y medio sin políticas, sin gobierno, y hemos tenido que estar abocados a otras elecciones. Pero también me gustaría decir que creo que, como siempre hemos dicho, que tenemos que ser muy prudentes, porque yo creo que hoy hay que analizar muchas cosas. Hay que analizar el número de votos,
con el número de escaños, porque muchas veces no se traduce que tengamos, no lleguemos a una mayoría con ese bloque que tú decías de 141 diputados, no se traduce que tengamos más votos que el bloque de izquierda en este caso. Por tanto, yo creo que hay que analizar muy bien los datos para ver cuáles son los resultados y sobre todo para ver qué es lo que quieren los españoles, porque las encuestas son, pero hoy cuando se abran las urnas sí que sabremos cuál es la decisión que quieren los españoles y, como digo, puede que haya más votos en el bloque de centro-derecha, en el centro-izquierda, y no se corresponda con el número de escaños. Por tanto, prudencia por ahora. Juan Ramón, a esta hora el Partido Socialista conserva los 122 diputados que obtenía en el mes de abril, pero la posibilidad de sumar con otros partidos de izquierda es sin duda muy lejana. ¿Hemos vuelto a votar para llegar al mismo punto? Bueno, para empezar, hay que decir una cuestión de base muy importante. Ante unas elecciones repetidas como han sido estas, es muy importante que la ciudadanía haya estado a la altura acudiendo a votar, porque pese a que haya un poquito de desgaste de la participación, vamos a tener un dato de participación que es bastante razonable. Es un buen dato de participación dentro de lo que son unas elecciones repetidas y el contexto en el que se producen estas elecciones. Y eso quiere decir que la ciudadanía española está preocupada por la situación del país. Eso quiere decir que la ciudadanía española quiere que haya una solución a lo que tenemos. Nos decías inicialmente que cómo se va a resolver una situación de bloqueo. La situación de bloqueo no es un cuadro de Goya, no es algo inmóvil. La situación de bloqueo es una situación coyuntural que se ha producido porque ha habido una investidura fallida, no solo porque un partido haya optado a la investidura y se achaque la responsabilidad, sino porque otros partidos no han apoyado la investidura y ha habido una situación de partidos que han decidido bloquear esa investidura. Está muy bien que el resto de partidos achaquen a una supuesta estrategia, que no es así, de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de repetir las elecciones, pero lo cierto es que la ciudadanía a quien ha castigado es precisamente a los partidos que nos están achacando esa responsabilidad. Yo creo que lo que toca ahora es, claro, y desde la prudencia de los datos, lo que toca es que haya gobierno, que siga avanzando el país y que haya estabilidad. Y lo que ha dicho la ciudadanía española, tanto en Extremadura como en España, es que el Partido Socialista es quien debe gobernar porque va a ganar las elecciones. Lo que ha dicho la ciudadanía es que haya un gobierno progresista y lo que le ha dado a la ciudadanía es una segunda oportunidad al resto de partidos para acordar un gobierno progresista y que los que no puedan hacer un gobierno alternativo dejen paso a ese gobierno progresista. Bueno, enseguida os voy a preguntar por posibles soluciones para el desbloqueo y un análisis también de los resultados en Extremadura. Pero antes, 9:30, vámonos a las sedes de algunos partidos políticos con invitados en directo. Y en concreto nos vamos a ir a la sede provincial del PSOE, Charo Calvo, con protagonista. Buenas noches. Sí, efectivamente, sede provincial del PSOE en Badajoz. Estamos con Valentín García, candidato número 1 por la provincia de Badajoz. Muy buenas noches, Valentín. Hola, buenas noches. ¿Qué primeras sensaciones? Ya no hablamos de encuestas porque ya vamos por el 40% escrutado. Ya podemos hablar de algunas tendencias más o menos que se van notando en los resultados que tenemos. 5 PSOE, 3 PP, 2 Vox sería por ahora el resultado para Extremadura. Yo creo que con la prudencia que requiere siempre el escrutinio hasta que esté bastante avanzado, pero las tendencias actuales indican dos cosas. Primero, que el Partido Socialista a nivel de España y a nivel de Extremadura es el partido preferido por la ciudadanía para formar gobierno. Y segundo, que la ciudadanía quiere que acabe la situación de desbloqueo y por tanto que vayamos a una etapa de estabilidad. Y esa etapa de estabilidad tiene que presidirla, tiene que dirigir el gobierno Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Ya nadie tendrá más dudas y espero que el mensaje de la ciudadanía lo hayan captado todos los partidos. Aquí en España tenemos que llegar a una conclusión, por respeto a los ciudadanos, y es que o se gobierna o se deja gobernar. Quien tiene capacidad para formar una mayoría de gobierno debe gobernar y quien no tiene esa capacidad debe dejar que quien la tenga pueda ejercerla, como además hizo el Partido Socialista en el año 2016. Yo creo que esta situación de bloqueo que hemos vivido va a haber partidos que lo van a pagar tremendamente caro, porque han sido bastante irresponsables respecto al mandato ciudadano que recibieron. Por contra, yo creo que la actitud de Pedro Sánchez, que ha sido una actitud moderada, centrada, siempre pensando en un gobierno progresista para la mayoría social de este país, creo que se va a abrir camino a partir de las elecciones de esta noche. No obstante, no se llega a esa mayoría suficiente que estaba pidiendo precisamente Pedro Sánchez durante la campaña. Habrá que seguir dialogando, hablando, pactando.
Es evidente ¿Con que... quién o cómo? Pues en principio con los progresistas, pero los ciudadanos lo que nos han dicho es que tenemos que hablar todos, porque es que hay retos de país que tienen que ser afrontados. Voy a poner solo un ejemplo, pero podría poner muchos, pero por la rapidez pondré solamente uno. Pacto de pensiones. Las pensiones en este país necesitan un acuerdo mayoritario, muy amplio, con empresarios, con sindicatos y con partidos. Y eso hay que hacerlo ya, porque no podemos perder más tiempo, y la ciudadanía lo ha entendido así. Y yo creo que se trata de hablar, de dialogar, de poner el país por encima de intereses partidarios y desde luego de o gobernar o dejar gobernar. No hay otra opción, los ciudadanos lo tienen claro, y además ha habido una ligera bajada de participación, pero ha sido una participación muy amplia. Es decir, que cuando ha habido gente que ha trabajado en la campaña electoral para que haya mucha abstención, los ciudadanos han vuelto a responder con cumplimiento ciudadano de sus obligaciones, y ahora nos toca a nosotros, los diputados elegidos, los que salgan esta noche elegidos, responder en reciprocidad a ese civismo demostrado por la sociedad española y extremeña, y por tanto devolverlo en forma de acuerdo, de diálogo y de gobierno estable para 4 años. Con los resultados que tenemos ahora, como decías bien, con toda la prudencia del mundo, porque puede haber alguna variación, aunque más o menos la tendencia es en la que se viene dando desde el primer momento, Ciudadanos se quedaría sin ningún diputado por Extremadura, entraría Vox. ¿Qué valoración? Pues la valoración que hay que hacer primero es que Ciudadanos ha pagado en las urnas lo que no ha sabido hacer políticamente. Yo creo que el señor Rivera se equivocó, se emborrachó de éxito la noche del 28 de abril y leyó muy mal los resultados en términos de intereses generales de este país, y ahora lo está pagando. No hay en la historia electoral de este país una situación de desplome parecido, más allá de la que sucedió con la UCD y ahora con el partido de Rivera. Por tanto, la sociedad le ha castigado por no ser capaz de pactar con Pedro Sánchez o permitirle gobernar a Pedro Sánchez. Ese cordón sanitario es evidente que se le ha enroscado en el cuello, y hoy estoy convencido que el señor Rivera se estará acordando del cordón sanitario que se lo tenía que haber hecho precisamente a la ultraderecha. Y respecto a los resultados de la ultraderecha en este país, yo creo que es la parte negativa, la nota negra de la noche. Y por tanto hay que tomarse muy en serio y el ascenso de la ultraderecha en este país. Es muy problemático, es una amenaza para la democracia el ascenso que ha tenido partidos que no se cortan un pelo en decir que hay que acabar con las autonomías, en ser xenófobo, en pelear contra lo que ha hecho este país por la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, es la ultraderecha pura y dura, sin complejos, y entonces todos los demás partidos democráticos tenemos que tenerlo muy claro para ponerle los cordones sanitarios, como en Europa, a la ultraderecha de este país. Parece difícil que se produzca lo que decía el presidente de la Junta, el secretario regional, ¿no? Que en el último instante, como pasó en las autonómicas, finalmente Vox se quedara sin representación y hubiera un cambio, ¿no? Parece que no se va a dar en este caso. No se va a dar en este caso. Nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos peleado mucho en la provincia de Badajoz por llegar al 4º diputado, pero tenemos un gran resultado. Los extremeños vuelven a confiar en el PSOE en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz muy ampliamente. Y era muy difícil subir en porcentaje de participación, de apoyo, para lograr ese 4º por Badajoz o el 3º por Cáceres. Era tarea casi imposible, pero hemos recorrido pueblo a pueblo hasta intentarlo, pero estamos muy satisfechos y finalmente el resultado final es el que van apuntando hasta ahora el escrutinio. Sí, como bien decías, el escrutinio que vaya al 63,56 y serían 5 para PSOE en nuestra comunidad, 3 para el Partido Popular y 2 para Vox. Valentín García, candidato por Badajoz, gracias por atendernos en directo en esta noche. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, Charo. Primera valoración en directo desde la sede del PSOE. En el resto de partidos políticos prefieren esperar, mantener cierta cautela y sobre todo esperar a las valoraciones de sus líderes nacionales. 21:37, como si esto fuera Extremadura en juego, minuto de juego y resultado. A nivel nacional, Esther, superamos ya el 50%, en el 53% de escrutinio estamos, sin grandes oscilaciones. Pues sin pactos, por lo menos. El Partido Socialista, en contra de lo que parecían indicar los sondeos a pie de urna,
ha subido ligeramente, es cierto, pero ha subido de los 123 a los 124 escaños. Gran subida también del Partido Popular, que ahora mismo tiene 85 diputados respecto a los 66 que obtenían las pasadas elecciones. Gran subida también la de Vox, que se sitúa ya en los 50 diputados, seguido de Podemos, Izquierda Unida, con 26 diputados, a los que sumamos los de En Común, que serían 2 en este momento. Se mantienen los 13 diputados para Esquerra Republicana y los 10 para Ciudadanos. En Extremadura ya les podemos avanzar que se van a mover muy poquito las cosas, porque aquí estamos ya con el 64% del voto escrutado y todo está casi como al principio, con el 10-15% tenemos ya ese reparto 5-3-2 y así seguimos. Lo mismo exactamente, con 63,56% en nuestra región, 5 diputados para el Partido Socialista, 3 para el Partido Popular, 2 para Vox. Ya sabemos que el cambio son esos 2 ciudadanos, esos 2 diputados de Ciudadanos que habría perdido en detrimento del Partido Popular y de Vox. Bueno, vamos a ir a la sede de Ciudadanos en Extremadura con protagonistas. Está nuestra compañera Rocío Cuervas. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pues sí, seguimos aquí en la sede de Ciudadanos en Mérida, en la Plaza de España. Está con nosotros Marta Pérez Guillén, secretaria de Comunicación de Ciudadanos. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches. Queremos hacer, nos comentaba hace unos segundos nuestra compañera Esther Sánchez, esos datos con ese porcentaje de escrutinio. Ciudadanos perdería 47 diputados en el Congreso, se quedaría con 10 escaños. ¿Cuál es la primera valoración de estos datos? Bueno, todavía no son datos definitivos, por lo que nosotros esperamos que lo que ahora mismo dan a Ciudadanos, pues con el transcurso de la noche, esos datos mejoren. Lo que quiero que quede claro a los oyentes que nos están escuchando es que todos los escaños y todos esos votos con los que han confiado en Ciudadanos irán destinados para acabar con el bloqueo de este gobierno. ¿Qué ha podido ocurrir? Bueno, evidentemente la baja participación, por ejemplo, es el ejemplo más evidente de ese hartazgo y cansancio que sí que tienen los españoles y que en Extremadura parece que todavía se ha evidenciado muchísimo más, porque ha sido una comunidad donde la participación ha bajado 2 puntos por encima de la media nacional, por lo que está claro que los españoles y los extremeños en concreto no querían ir a unas segundas elecciones, y evidentemente esto deriva, por lo que se puede empezar a ver, en un Congreso mucho más polarizado y evidentemente lo que denota es que se ha podido penalizar al centro cuando nosotros entendemos que el centro es más necesario que nunca. Marta, la peor parte quizá de estos datos se la lleva Ciudadanos Extremadura, que queda sin representación en el Congreso, ¿verdad? Lo que sería, la verdad, que una tristeza para los extremeños, porque si había 2 representantes que tenían que salir y que tenían claro la lucha y las necesidades que tienen esta tierra, eran María José Calderón y María Victoria Domínguez, pero bueno, todavía queda noche y esperemos que si Ciudadanos aumenta el número de escaños, alguno de esos pueda venir para Extremadura. Marta Pérez Guillén, secretaria de Comunicación de Ciudadanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí seguiremos, Pedro, en unos minutos. El líder regional, Cayetano Polo, no quiere hacer declaraciones por el momento, quiere esperar a esas valoraciones a nivel nacional también. Gracias, Rocío. Nosotros al menos hasta las 10 de la noche vamos a continuar en este tiempo de tertulia con los portavoces que hemos invitado hoy de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, con 2 valoraciones para ir concluyendo que os voy a pedir. Primero, valoración de los datos regionales, que insistimos se van a mover ya muy poquito, y en segundo término, la situación que se abre a partir de ahora, opciones para desbloquear la situación política y que por fin este país tenga gobierno, y no solo que tenga gobierno, que tenga gobernabilidad, es decir, que tenga un gobierno relativamente estable. Joaquín, parece que no va a poder ser, os vais a quedar de nuevo sin representación en el Congreso, aunque a esta hora es evidentemente un simple consuelo, por así decirlo, pero Unidas Podemos supera a esta hora al menos, y además ampliamente, a Ciudadanos en número de votos, insisto, de pequeño consuelo simplemente. Sí, bueno, es un dato interesante, pero aquí la cuestión era recuperar la representación en la provincia de Badajoz, y parece que no va a ser así, ¿no? Y lo más preocupante es que es Vox quien refuerza su representación, con todo lo que eso implica aquí en Extremadura, ¿no? Porque no deja de ser una opción de ultraderecha que
especialmente en regiones como la nuestra, que donde el franquismo y la dictadura tuvo una presencia, hizo sangre durante muchos años, pues que una opción política que está en cierto modo vinculada y añora esos tiempos tenga una representación, tiene que hacer reflexionar a todos los extremeños y las extremeñas, y para mí es lo más preocupante de los datos de hoy aquí en Extremadura. Y después, respecto a la segunda cuestión, el tema de las opciones para que haya un gobierno en el Estado, yo creo que el panorama está muy marcado para que haya un acuerdo de izquierda, en el que el PSOE llegue a algún acuerdo con Unidas Podemos, y a ese acuerdo se puedan sumar otras fuerzas menores para conseguir un gobierno con cierta estabilidad, porque no se trata solo de sumar, se trata también de tener capacidad para sacar adelante un programa de mínimos y unos presupuestos que lo respalden. En el 2019, después de los presupuestos generales del 2019 que se pactaron, que incluían una serie de medidas, entre ellos la subida del salario mínimo interprofesional, ese acuerdo era un germen de un programa de gobierno perfectamente realizable si el PSOE opta por un programa de izquierdas para España. Las otras opciones, insisto, creo que han quedado muy complicadas, especialmente porque quien podía ser la opción de apoyo, que es Ciudadanos, parece que no va a poder cumplir ese papel. Y además la subida de Vox altera mucho el panorama también dentro de la derecha, incluso para la opción de que el PP al menos se abstuviera para permitir el gobierno. Eso le dejaría un flanco, digamos, a la derecha muy abierto que podría aprovechar Vox, por lo cual lo veo más complicado. 70% ya de voto escrutado, 73% en concreto. José María Casares, Ciudadanos pasa del 18% de votos al 7%, pierde los 2 diputados que tenía. Toca hacer autocrítica, imagino. Bueno, 7,5 ahí. No 7,59%. No me quites 7,59%, 33.050 votos. Que no está mal. Es decir, representamos a una población que no daría representación autonómica todavía, representamos a muchos extremeños. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el Partido Socialista hace 2 elecciones, hace 1 año y medio, estaba en mínimo. El Partido Popular en las elecciones anteriores estaba en mínimo. El panorama electoral en este país ha cambiado radicalmente. Es decir, el votante de unas elecciones a otras vota significativamente distintamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender la lección de lo que ha pasado en estas elecciones, sacaremos nuestras conclusiones y las valoraciones las harán nuestras respectivas ejecutivas, lógicamente, y nos toca el trabajar para hacer llegar claramente cuál es nuestro mensaje, cuáles son nuestras opciones de gobierno en las sucesivas ocasiones, y como ha dicho Marta, mi compañera, hace un rato, vamos a poner todo lo que podamos de nuestra parte para que haya gobernabilidad, porque lo que no tenemos que permitir en ningún momento es que haya unas terceras elecciones. El panorama no es halagüeño, lógicamente, porque el resultado no es bueno. Creo que el Partido Socialista nos ha llevado a unas elecciones con intenciones de sacar rédito, y yo creo que se ha equivocado gravemente. No le ha salido caro la factura porque más o menos va a quedar en resultados parecidos, pero la situación sigue siendo complicada. Y a quien se le encargue Su Majestad el Rey de la formación de gobierno, pues tiene que ponerse las pilas, tiene que trabajar, no irse de vacaciones, no coger... Luego, si os parece, José María, hablamos del futuro que se abre a partir de mañana, pero por centrarnos en valoraciones a nivel autonómico, imagino satisfacción, Gemma, en el Partido Popular por sumar un diputado más, por aumentar el porcentaje del voto del 21,38 al 25,37, por aclararlo, pero evidentemente imagino que la intención hubiera sido que el avance fuera mayor. Bueno, también te tengo que decir que yo no me fío hasta que no esté muy adelantado, porque ya vimos también lo que sucedió en las elecciones autonómicas, cuando con el 70 y tantos % escrutado cayeron los 2 diputados de Vox y le dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista. Por tanto, mucha cautela, a pesar de que parece que pues efectivamente subimos un diputado que, como siempre, como no puedo decir otra cosa, pues desde luego nosotros nos alegramos, pero desde luego euforia tampoco. Yo me acuerdo de las elecciones
generales anteriores, la euforia del Partido de Ciudadanos, esos gritos que se escuchaban en la sede, porque habían subido en escaños, pero desde luego yo insistía en que la situación del país no se desbloqueaba porque el Partido de Ciudadanos hubiese subido. Entonces yo tampoco entendía en aquel momento esa alegría que yo no puedo mostrar en este caso, aunque hayamos subido en diputados en Extremadura, porque la situación del país no se desbloquea. Porque además, y por centrarnos en el tema regional, claro, ahora habrá que hacer un análisis no tanto cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? Y todos esos votos, esos miles de votos que ha perdido Ciudadanos, parece que han saltado directamente, bueno, algunos han ido, lógicamente, al Partido Popular, pero otros han saltado directamente, ¿no? Como era de puente a puente tiro porque me lleva la corriente, ¿no? Más o menos, han saltado directamente de Ciudadanos a Vox, ¿no? Sin pararse, sin detenerse en el Partido Popular. Por eso te decía al principio que hoy podemos hacer valoraciones muy superficiales de lo que vamos conociendo y de los datos que estamos conociendo a cada minuto, pero yo creo que esto tiene muchas más lecturas que hay que hacerlas con más tranquilidad. Hay que ver si los ciudadanos, lo que querían los ciudadanos se traducen en escaños o no solamente en votos. Por tanto, creo que hay que ver muy despacio qué es lo que nos han dicho los españoles y en base a eso pues actuar. Como te decía, creo que la situación no cambia, el desbloqueo es el mismo. Y aquí antes comentaba el portavoz del Partido Socialista y también lo hacía el candidato o ya diputado Valentín García, que esto es una segunda oportunidad y yo no creo que esto se trate de oportunidades, esto se trata más bien de responsabilidad, que creo que es la que no ha tenido el presidente en funciones, porque como decía al principio, hemos llegado a este punto por un capricho del presidente del gobierno y yo creo que con el mismo resultado que hace 4 meses el presidente del gobierno queda deslegitimado para hacer absolutamente nada, porque la situación es la misma y aún así, ¿cómo quedará esto? Porque el presidente de mi partido, Pablo Casado, le preguntó en multitud de ocasiones en el debate electoral con quién iba a pactar, si iba a pactar con los independentistas y a día de hoy no lo sabemos. Bueno, decía Gemma, idénticos resultados. En el caso del PSOE, a esta hora, idénticos resultados. 123 diputados a nivel nacional en abril, 123 diputados tiene ahora. 5 en Extremadura, 5 conserva. Ligera subida, casi un punto en Extremadura, pero parece que no va a ser posible el objetivo de sumar un diputado más por la provincia de Badajoz. Bueno, yo creo que para nosotros es un resultado excelente. Sacamos claramente una mayoría en Extremadura, repetimos los resultados de las elecciones generales con un leve repunte en el porcentaje, mejoramos el resultado de las pasadas elecciones generales, nos mantenemos la misma tendencia que las pasadas elecciones autonómicas donde conseguimos la mayoría absoluta y para nosotros eso es una buena noticia. Eso quiere decir que la ciudadanía extremeña ha vuelto a apostar por el Partido Socialista y por el proyecto socialista. Sí es cierto que nos apena que la situación ha llevado a que la ultraderecha obtenga 2 escaños o parece que pueda tener 2 escaños en Extremadura y yo difiero de lo que han dicho aquí los otros representantes. Yo creo que el debate no lo tiene que hacer la ciudadanía extremeña, lo tenemos que hacer los partidos políticos. Yo no me creo que haya tal porcentaje de personas de ultraderecha en esta comunidad autónoma. Yo creo que todo movimiento populista de ultraderecha va escondido bajo un discurso muy sencillo, con pocas explicaciones y amparado en una situación de descrédito de la política por la situación que se ha producido. Y eso hace que la gente vote así. Además, añadido del blanqueo que se le está haciendo a la ultraderecha por parte de los partidos de derecha del Partido Popular y de Ciudadanos en los gobiernos autonómicos. Tal es así que en Andalucía, si ves el resultado, ya es segunda fuerza Vox. Y eso debería llevar a una reflexión al centro derecha de este país, que van por el camino de darle todo su resplandor a la ultraderecha en Extremadura y en España. Ojo, porque como va la noche, Vox podría superar los 100.000 votos en Extremadura. Tiene 80.000 y llevamos el 80% de votos cruzados. Yo soy de letras, pero creo que la suma es bastante evidente. Para ir concluyendo, estos últimos 9 minutos, si os queréis interrumpir, sin ningún problema. Creo que me gustaría que esto fuera un debate como tal. Por tanto, en cualquier momento podéis tomar la palabra. Pero lo que más interesa, ¿qué va a pasar a partir de mañana? España tendrá gobierno. Ya habéis hecho un análisis de si las elecciones han servido o no para algo. El punto de partida prácticamente es el mismo. Sí parece, Joaquín, que la solución no estaba tanto en nuevas elecciones, sino en el cambio de actitud de los principales líderes políticos de este país. Sí, tenemos una generación de líderes políticos que yo creo que
en líneas generales se ha dejado llevar más por los orientadores, por los estudios de marketing electoral, que por la capacidad para plantear soluciones políticas. Cada uno a su manera creo que ha optado por lo que creía el mensaje que reforzaba más sus opciones electorales, y se han olvidado de las necesidades que tenía el país, que tenía el Estado y que tenía la gente. Y creo que en ese sentido sí creo que esta es una segunda oportunidad para que haya un gobierno de progreso, un gobierno con un programa nítidamente de izquierda que frene el avance de la ultraderecha. Cualquier otra cosa va a ser poner paños calientes a una situación. Pero solo con la izquierda muy no complicada. se suma, es decir que no, efectivamente, no solo con la izquierda de carácter estatal no se suma. Ahí va a haber que van a tener que entrar otros partidos de carácter nacionalista, claro. Pero no solo de izquierda, no solo de izquierda, quiero decir, el PNV también va a tener que entrar en esa jugada, y el PNV es demócrata cristiano, ¿no? Y partidos que son partidarios abiertamente de la independencia en Cataluña probablemente también sean necesarios. Probablemente sean también necesarios, sí, perfectamente. Además creo que son algunos de los que... Y no deberían existir vetos, insisto, podéis intervenir en cualquier momento, a la entrada de algunos partidos, aquellos que no creen en la unidad de España, por ejemplo. Yo creo que no debería existir veto siempre que cumplan con las normas democráticas que todos nos han dado, que todos nos hemos dado. Y es más, creo que hay partidos que ahora están defendiendo unas posiciones determinadas en Cataluña que en poco tiempo tendrán que empezar a virar, porque la situación que hay en Cataluña es una situación que no tiene salida en estos momentos. Hablo claramente de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que forma parte de un espectro de izquierda que tiene que empezar a virar para buscar una solución para Cataluña. Ahora mismo es una situación inviable, el proceso, como lo han llamado, no tiene solución de continuidad. Juan Ramón. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Desde que entró Pedro Sánchez en el gobierno, el Partido Socialista ha conseguido gobernar con acuerdos con 84 diputados. Y este país no se ha caído. Y se han hecho medidas progresistas y un programa progresista. Y se ha gobernado con 84 diputados. Pero no grandes pactos de país. Educación, por eso quería hacer una diferenciación importante. ¿Es posible hacer un programa progresista de gobierno para que haya una legislatura estable? Y es posible que otros partidos, a izquierda o a derecha, puedan facilitar que se gobierne, más allá de que no lleguen a ningún acuerdo. No dejar que se gobierne no quiere decir que se haga un acuerdo de gobierno, es que se deja que se gobierne. Y a partir de ahí, ese gobierno progresista tiene la obligación de llegar a consenso para sacar medidas adelante. No lo que se ha hecho en Portugal, más o menos, para entender. No es tan difícil, pero bueno, yo creo que todo debe girar a través de la Constitución, es decir, no se puede gobernar en contra de la Constitución. ¿Pero quién ha gobernado en contra de la Constitución? No, vamos a ver, dejarme explicar, es decir, yo creo que lo que está proponiendo aquí el compañero de Podemos, Unidas Podemos... Estáis en un gobierno, gracias a la abstención, en una moción de censura con independentistas que no creen en la Constitución. Gemma, o estamos repitiendo unas elecciones gracias a que los independentistas, junto con las derechas, bloquearon un presupuesto social. O estáis pactando en ayuntamientos con independentistas y con Bildu, por ejemplo. ¿Pero eso es un pacto o no? Pero mira, ¿sabes cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que yo sigo diciendo... Primero José María y después Gemma. Sigo diciendo que el Partido Socialista, si se le encarga por parte de Su Majestad el Rey, y entiendo que se lo encargará, pues tendrá que buscar cuál es su opción de gobierno. Y tendrá que definirlo. Y tendrá que ser claro. ¿Vale? Y para eso tendrá que poner encima de la mesa cuáles son sus líneas generales. Lógicamente, esto no puede ser algo de máximo, tiene que ser algo de consenso, porque lo que tiene que buscar el nuevo Ejecutivo es buscar el consenso. Y eso conlleva a ceder y no imponer. Y yo creo que eso es lo que ha faltado a Pedro Sánchez. Espero que estas elecciones le sirva al Partido Socialista de que tiene que negociar con todo el espectro político que sea constitucionalista para llegar a mejorar la sociedad en la que María, pero ya si queremos sacar conclusiones, la oposición de Ciudadanos en esta legislatura fue la de bloquear y la de vetar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y el veto os está llevando a 10 diputados a nivel nacional, a menos diputados que Esquerra Republicana de Cataluña. Porque nosotros nos mantenemos... Por lo tanto, es autocrítica y dejar de vetar, facilitar que haya un gobierno progresista en este mantenemos en el concierto de la Constitución, para estar con Bildu, un gobierno en Navarra, o para estar los ayuntamientos... Bildu de un gobierno en Navarra. Y para estar con el PSC en Esquerra Republicana en los ayuntamientos, pues tampoco es la solución. Pues mira, hablabas, Pedro, del cambio de actitud, y yo creo que sí,
creo que sí, comparto tu reflexión y comparto también reflexiones que se han hecho en esta misma casa justo hace unos minutos que las venía escuchando. Pero yo creo que el principal que tiene que cambiar la actitud es el señor Pedro Sánchez, que se ha aferrado al sillón desde el momento en que llegó. Y para entender esto hay que hacer un poco de memoria, porque hay que recordar que en el año 2015 fuimos a unas elecciones generales donde el Partido Popular ganó pero no sacó una mayoría absoluta, y ahí tuvimos el no es no de Pedro Sánchez, que parece que se nos ha olvidado. Era no a todo lo que pudiese ser progreso para España. Fuimos a unas segundas elecciones donde el Partido Popular ganó por mucho en esas elecciones, que no es lo mismo que está sucediendo ahora, que ha sacado idénticos resultados. Es decir, hemos ido a unas elecciones para nada, donde no hemos solventado absolutamente nada, y aún así en el año 2016, con muchos más votos que en el año 2015, el Partido Socialista echó al señor Pedro Sánchez porque seguía en su no es no, para poder abstenerse, porque el señor Pedro Sánchez se tuvo que ir para que pudiésemos tener gobierno en España. Y aún así, a mí me gustaría recordar que Mariano Rajoy en aquel año sí que le ofreció un gobierno de coalición al Partido Socialista, sí que le ofreció pactos de Estado al Partido Socialista, que no es nada de lo que está haciendo ahora el señor Pedro Sánchez, que pide la abstención al Partido Popular a cambio de absolutamente nada, y aún así cuando nosotros le decimos, oiga, es que para poder pensárnoslo, ustedes tienen que romper con independentistas y proetarras. Que se pueden no hacer hoy nada. Muchos ciudadanos. ¿Es posible en este país un gran pacto de coalición PP-PSOE? Pues si cambia de actitud, entiendo que sí, y si sigue por la misma actitud de lo que estoy explicando, que siguen pactando con independentistas, que siguen pactando con Bildu en Navarra, es inviable. Es que el Partido Popular es la alternativa al señor Pedro Sánchez. Es que el Partido Popular tiene un programa completamente contrario al del Partido Socialista y al del señor Pedro Sánchez. Pero, Gemma, de tus palabras se deduce que estáis exactamente en la misma posición que antes. Pero Joaquín, te estoy diciendo que con nosotros en el año 2016, con muchos más votos en las segundas elecciones, Mariano Rajoy le ofrece un gobierno de coalición al Partido Socialista y le ofrece pacto de Estado al Partido Socialista. ¿Qué es lo que está ofreciendo el señor Pedro Sánchez si él no se mueve de su casilla de salida? Esa parte yo la reconozco. Quiero decir, al PSOE le quedan dos opciones para gobernar España. Porque la opción que plantea de gobernar gratis, es decir, que aquí todo el mundo se abstenga y ellos sigan gobernando sin tener apoyo, yo creo que eso es un desastre, porque ¿cómo salen adelante unos presupuestos? ¿Cómo salen adelante unas líneas, unos proyectos de ley determinados si no hay una base parlamentaria suficiente como para que eso dé una mayoría? No una mayoría absoluta, pero sí una mayoría. O sea, que o bien se pone de acuerdo con Ciudadanos, PP, o bien se pone de acuerdo por parte de la izquierda. Y eso forma un núcleo suficiente como para sacar adelante un presupuesto y una serie de propuestas de ley. Es que no hay más opciones. Yo creo que la opción de votarme, que fue lo que dijo Sánchez en el debate al final, en el debate a 5 dijo, bueno, aquí hay dos opciones, o votan ustedes al PSOE y tenemos un gobierno que pueda gobernar, o votan a los demás y hay bloqueo. Bueno, pues resulta que la gente ha votado a los demás y se repite lo mismo. Entonces, en ese escenario, el PSOE tiene que elegir de una vez si hay pacto para la derecha yo diría que alguno que otro ha votado al Partido Socialista, que vamos a ganar las elecciones, que parece que sí, pero puestos en la disyuntiva que marcaba Pedro Sánchez, la respuesta de la gente ha sido... Si me permitís un poco, porque os he escuchado a los dos. Yo creo, Gemma, que en el Partido Popular hacéis memoria selectiva. Primero, en 2015, quien desbloqueó y puso el reloj de la democracia a correr fue el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que presentó la investidura habiendo ganado el Partido Popular las elecciones y habiéndose escondido Mariano Rajoy debajo de la tierra por el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Pero que fue el ridículo fue el ridículo más espantoso. Era el primer candidato que se presentaba en una investidura que no iba a ganar. ¿Me dejas hablar? Claro, yo te he dejado hablar. Es que la memoria selectiva... los oyentes no te he dejado hablar. Te he dejado hablar, si me permitís. Quien desbloquea la situación es Pedro Sánchez y cuando empieza a correr el reloj de democracia. En 2016, os guste o no, quien desbloquea la situación es el Partido Socialista, porque es quien, con su abstención, finalmente deja gobernar al Partido Popular, sin pactar con el Partido Popular. Sin Pedro Sánchez. El Partido Socialista es el Partido Socialista. Echaron a Pedro Sánchez yo no sé si porque lo tenía bloqueado. Y vuelve a intervenir Ciudadanos para darle gobernabilidad al PP, ¿no? Perdonadme, os he dejado hablar, si me permitís que termine la reflexión. Y ahora estamos en unas elecciones repetidas porque la izquierda no ha querido llegar a un pacto con el Partido Socialista, es decir, Podemos no ha querido llegar a un pacto con el Partido Socialista programático. Me alegra que Joaquín hable ahora de pacto programático y que no entre con el mantra de la coalición. Y
las derechas han bloqueado esta situación y por eso estamos ahora. Y ahora estamos ante la oportunidad de que, habiendo vuelto a hablar la ciudadanía, habiendo vuelto a decir que el Partido Socialista tiene que ser quien gobierne, es tan sencillo como que unos pacten un programa con el Partido Socialista que lo llevemos a cabo, como se hizo después de la moción de censura, y otros dejen gobernar, y que Ciudadanos una vez por todas decida si quiere estar en el centro y volver a la senda que ella llevaba, o seguir intentando parecerse al Partido Popular y seguir en absoluta decadencia hacia la derecha. En cualquier caso, quiero que no perdamos de vista algo importante. Ya vamos a ir concluyendo porque son las 12 minutos. Vamos a ir concluyendo, no el programa, que nos quedan casi 2 horas de radio. Si nos vamos a despedir, porque vuestros principales dirigentes enseguida van a ofrecer las valoraciones. Pero no perdamos de vista algo. Es importante tener gobierno, pero es importante tener gobierno estable. Es decir, hay que garantizar el gobierno y hay que garantizar la gobernabilidad, porque de nada sirve tener un gobierno y que dentro de un año, de año y medio, ese gobierno se pueda romper, ¿no? Y garantizar la gobernabilidad es más complicado que exista gobierno. Por lo tanto, veremos si las actitudes, ¿no? Cambian o no. Joaquín. Yo, lo que plantea Juan Ramón, es decir, yo no renuncio a que haya un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Yo creo que es una posibilidad de las 2 o 3 que hay encima de la mesa. Claro que eso tiene que ir junto con un programa y, por desgracia, en este tiempo pues no hemos visto negociación, no hemos visto una negociación seria. Es decir, no se puede negociar el gobierno de un país como España, que es la 4ª economía de la Unión Europea, con WhatsApp y con Telegram y con reuniones, o sea, un periodo de negociación de 48 horas y contrarreloj. Yo creo que hay que ser un poco más serio, sentar a la gente en la mesa y hablar claramente de las cosas, pero lo cierto es que el PSOE ha dejado mucho que desear en todo el proceso de negociación. Bueno, pues ojalá este clima que hemos compartido aquí durante una hora en la radio pública extremeña se pueda extender también al ámbito nacional, porque yo creo que siempre ayuda a encontrar pactos y acuerdos. Los españoles han hablado y ahora tienen que hablar entre sí los partidos políticos. Juan Ramón Ferreira, Gemma Cortés, José María Casares, Joaquín Macías. Iba a saludar también al invitado de Vox, la silla está vacía, pero el invitado está. Gracias por acompañarnos. Son las 10 y 3 minutos. Vamos a actualizar resultados.